30:22. Tres condiciones necesarias para obtener el reino de la divina voluntad. ¿Cómo todos viven en la divina voluntad? Modo diverso de vivir. Estaba pensando en la divina voluntad y decía entre mí, si nuestro Señor ama tanto el hacer conocer un querer tan santo y quiere que reine en medio de las criaturas, ¿por qué entonces quiere que se ruegue para obtenerlo? Mientras que una vez que lo quiere, lo puede dar, incluso sin tanto pedirlo. Y mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho, hija mía, el conocer mi divina voluntad es la cosa más grande que yo puedo dar y la criatura puede recibir, y su reinar es la confirmación de su gran don y el desarrollo de su voluntad conocida. Por eso es necesario pedirlo. Con pedirlo se dispone, forma en sí la morada real donde recibirlo. Con pedirlo, adquiere el amor para amarlo, adquiere las dotes de sacrificio que se requieren para poseerlo, y conforme se pide, el querer humano pierde su terreno, se debilita, pierde la fuerza y se dispone a recibir el dominio del querer supremo. Y Dios, viendo que le ruegan, se dispone a darlo. Se necesitan las disposiciones de ambas partes para dar nuestros dones celestiales. ¿Cuántos dones queremos dar? Pero como no son pedidos, los retenemos en nosotros mismos, esperando darlos cuando sean pedidos. El pedir es como si se abriera el comercio entre el Creador y la criatura. Si no se pide, el comercio está cerrado, y nuestros dones celestiales no descienden para ponerse en giro sobre la faz de la tierra. Por eso, la primera necesidad indispensable para obtener el reino de la divina voluntad es pedirlo con plegarias incesantes, porque conforme se pide, así nos llegan las cartitas, ahora de premuras, ahora de súplicas, ahora de acuerdo que quieren hacer con nuestra voluntad, hasta que llegue la última carta del acuerdo final. Segunda necesidad, más indispensable que la primera para obtener este reino, es necesario saber que se puede tener. ¿Quién puede pensar en un bien, desearlo y amarlo, si no sabe que lo puede obtener? Ninguno. Si los antiguos no hubieran conocido que debía venir el futuro Redentor, ninguno lo habría pensado, ni pedido, ni esperado salvación, porque la salvación y la santidad de aquellos tiempos estaba fijada y concentrada en el futuro Salvador celestial. Fuera de esto, no se podía esperar ningún bien. Conocer que se puede tener un bien forma la sustancia, la vida, el alimento de aquel bien en la criatura. He aquí el por qué los tantos conocimientos sobre mi voluntad que te he manifestado, a fin de que se pueda conocer que pueden tener el reino de mi voluntad. Cuando se conoce que un bien se puede tener, se usan las artes, las industrias, y se empeñan los medios para obtener el intento. El tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino. Esto pone los fundamentos, la esperanza cierta para obtenerlo, y forma los últimos preparativos para recibir el reino de mi divina voluntad. Un bien que se quiere y suspira, saber que quien lo puede dar, ya lo quiere dar,
se puede llamar el último golpe de gracia y acto final para obtener lo que se quiere. En efecto, si yo no te hubiera manifestado que puedo dar y quiero dar mi voluntad divina, dominadora y reinante en medio de las criaturas, tú habrías sido indiferente como todos los demás a un bien tan grande. Así que tu interés y tus plegarias han sido efectos y partos de lo que has conocido. Y yo mismo, cuando vine sobre la tierra, los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice bien a ninguno, ni siquiera uno me conoció. Estaba en medio a ellos inobservado. Todo el bien se desarrollaba entre yo y el Padre Celestial, mi celestial Madre y el amado San José, porque sabían quién era yo. Todos los otros, nada. En cambio, cuando salí de mi ocultamiento y abiertamente me hice conocer, diciendo que era propiamente yo el Mesías prometido, su Redentor y Salvador, y si bien con hacerme conocer me atraje calumnias, persecuciones, contradicciones, ira, odio de los hebreos y la misma pasión y muerte, todos estos males que como lluvia tupida llovían sobre mí, tuvo origen porque yo, haciéndome conocer, afirmaba lo que yo era en realidad, el Verbo eterno descendido del cielo para salvarlos. Tan es verdad que mientras estuve en la casa de Nazaret, no conociendo quién fuera yo, ninguno me dijo nada, ni me calumniaron, ni me hicieron algún mal. En cuanto me develé, todos los males me llovieron encima, pero el hacerme conocer era necesario. De otra manera, habría regresado al cielo sin cumplir la finalidad por la cual vine a la tierra. En cambio, con el hacerme conocer, a pesar que me atrajo tantos males, en medio a esta vorágine de males, formé a mis apóstoles, anuncié el Evangelio, obré prodigios, y mi conocimiento instigó a mis enemigos a hacerme sufrir tantas penas hasta darme la muerte de cruz. Pero obtuve mi intento, que muchos me conocieran en medio a tantos que no quisieron conocerme, y de cumplir mi redención. Yo sabía que con hacerme conocer, la perfidia y soberbia de los hebreos me habrían hecho tanto, pero era necesario hacerme conocer, porque una persona o un bien, si no se conocen, no son portadores de vida ni de bien. El bien o la verdad no conocidos quedan obstaculizados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles que terminan con ellas su generación. Ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es también verdad que muchos al conocer esto, repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías, calumnias, contradicciones, dudas, sospechas y desprecios, como ya lo han hecho, en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad. Pero esto no es nada, es el bien que, poseyendo la fuerza que hiere al mal, las criaturas y el infierno, sintiéndose heridos,
se arman contra el bien y quisieran aniquilarlo, y a aquella o a aquel que quiere hacer conocer el bien, pero a pesar de todo lo que han querido hacer, al principio del querer nacer el conocimiento de mi voluntad, y que quiere reinar, que la han como sofocado. Sin embargo, ha dado sus primeros pasos, y lo que no creían algunos, otros lo han creído. Los primeros pasos llamarán a los segundos y a los terceros, y así, poco a poco, a pesar que no faltarán aquellos que suscitarán contradicciones y dudas, pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar, y la criatura no puede recibir. Por eso ruega y no des marcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas y las personas cambian, no son siempre las mismas. Por eso, lo que no se obtiene hoy, se podrá obtener mañana, y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino sobre la tierra. Después continuaba pensando en la divina voluntad, y toda me abandonaba en sus brazos divinos, y mi amado Jesús ha agregado: hija buena, tú debes saber que mi divina voluntad posee y contiene dentro de sí todo, todas las alegrías, todas las bellezas. De ella todo sale, y sin perder nada, todo contiene en sí. Se puede decir que lleva a todos y todo en su regazo inmenso de luz. Así que todos viven en ella, con esta diferencia, que quien con toda su voluntad quiere vivir en ella y se hace dominar por su dominio, vive como hija, y como hija es constituida heredera de las alegrías, de las bellezas, de los bienes de su madre, de modo que esta Madre Divina está toda atenta a embellecer, enriquecer y a hacer gozar a su hija. En cambio, quien quiere vivir de voluntad humana y no se hace dominar por su dominio, vive en esta santa voluntad, pero vive no como hija, sino como extraña, y todas las alegrías se convierten para la criatura en amargura, las riquezas en pobreza, las bellezas en fealdad, porque viviendo como extraña, vive como apartada de los bienes que mi divina voluntad posee, y justamente merece que nada posea de bien. Su querer humano, que la domina, le da lo que tiene: pasiones, debilidades y miserias. Nada huye de mi divina voluntad, ni siquiera el infierno. Y como no la han amado en vida, han vivido como miembros separados de ella, pero siempre dentro, no fuera. Ahora, en aquellas tétricas prisiones, las alegrías, la felicidad y las bienaventuranzas de mi divina voluntad se convierten en penas y tormentos eternos. Por eso el vivir en mi voluntad no es nuevo, como algunos creen. Todos viven en ella, buenos y malos. Si se quiere decir nuevo, es el modo de vivir. ¿Quién la reconoce como acto continuo de vida? ¿Quién le da el dominio en todos sus actos? Porque el vivir en ella es la santidad de cada instante
que recibe la criatura, se puede decir que crece continuamente en santidad, pero santidad dada por mi voluntad, crecida junto con ella, así que siente por vida más a mi voluntad que a su misma vida. En cambio, quien no vive en ella, a pesar de que está dentro, no la reconoce en cada acto suyo y vive como si viviera lejana de ella y no recibiera el acto continuo de su vida, a pesar que lo recibe. De esta manera, no se forma la santidad del vivir en mi querer, sino a lo más la santidad de las circunstancias. Así que se acuerdan de mi divina voluntad cuando las oprime una necesidad, un dolor o una cruz. Entonces se oyen exclamar: sea hecha la divina voluntad. Y en todo el resto de su vida, mi voluntad, ¿dónde estaba? ¿No estaba ya con ellas contribuyendo a todos sus actos? Estaba, pero no la reconocían. Sucede como a una madre que vive en su palacio, la cual ha dado a luz muchos hijos. Algunos de estos están siempre junto a la madre, la cual infunde en los hijos sus modos nobles, los nutre con alimentos delicados y buenos, los viste con vestidos decentes, les confía sus secretos y los hace herederos de sus bienes. Se puede decir que la madre vive en los hijos y los hijos en la madre, se hacen felices mutuamente y se aman con amor inseparable. Los otros hijos viven en el palacio de la madre, pero no están siempre junto a ella. Encuentran placer en vivir en las estancias lejanas de la de su madre. Por eso no aprenden sus modos nobles, no visten con decencia. Los alimentos que toman les hacen más mal que bien, y si alguna vez van a la madre, no es por amor, sino por necesidad. Por eso la gran diferencia entre uno y otro de estos hijos, pero a pesar de todo esto, en el palacio de la madre viven el uno y el otro. Así es, todos viven en mi voluntad, pero solo quien quiere vivir en ella, vive en ella como hijo con su madre. Todos los demás, a pesar que viven en ella, ni siquiera la conocen. Otros viven como extraños. Otros la conocen para ofenderla.